puesto que nuestro hermano Sandro dice que está viajando y no puede llegar a tiempo, entonces tengo este bosquejo que no es solamente mío, sino de otro hermano que con todo gusto me proporciona. Así que hermanos y hermanas, vamos a ver sobre la ira de Dios. Muchas de las veces yo he oído, he leído personas que dicen que Dios es misericordioso, Dios es puro amor y no puede ver a sus criaturas sufriendo por toda la eternidad en el infierno. En vista de esto, escogí este tema, la ira de Dios. Las escrituras hablan repetidamente acerca de la ira de Dios en tales pasajes como los que siguen. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, verso 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Incluso niegan que Jesús es igual a Dios, igual al Padre. Eso es negar. Y aquí dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Los que no obedecen a Dios y a su Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:16. Cosas por las cuales dice la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los que desobedecemos de repente? Los creyentes. Y los incrédulos, como no sabe nada de Dios, entonces vive como que no les va a pasar nada. Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado por el puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, dice en Apocalipsis 14:10. Él también beberá del vino de la ira de Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, esta frase, la ira de Dios, está presente. Y no solamente está escrito, sino que la ira de Dios pudieron ver en su propia vida, pues los israelitas principalmente tuvieron que sufrir las consecuencias de su desobediencia. Ellos fueron llevados a Babilonia, por ejemplo, por 70 años. Los israelitas que estaban, o sea, las 10 tribus del norte, fueron llevados por otra nación y casi no regresaron. Apenas algún remanente sí, pero la mayoría se perdieron. Entonces vemos en el Antiguo Testamento que la ira de Dios sí se manifestó claramente. En el Nuevo Testamento también, que ya vamos a ver lo que Jesús dijo sobre Jerusalén. Consultando en cualquier concordancia de la Biblia, nosotros podemos ver digamos, los versículos donde habla sobre la ira de Dios. No podemos proclamar fielmente la
totalidad de la revelación de Dios sin hablar acerca de su ira. Por ejemplo, en Apocalipsis 14:19 dice, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Está hablando del castigo. Está hablando del premio que ellos merecieron. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Nuevamente encontramos la ira de Dios. Así como es amor, así como es misericordioso, también el Señor es fuego consumidor. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Está en el verso 7 del mismo capítulo, verso 1 y 7 del capítulo 15 de Apocalipsis. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Apocalipsis 16:1. He aquí, en todos estos versos hemos encontrado la ira de Dios. La ira de Dios. Por eso, hermanos, cuando estamos lejos del Señor, hay peligro de que sea aplicado en la vida la ira de Dios. Y si hasta el último minuto, hasta el último segundo de nuestras vidas no hay reconciliación con el Señor, entonces en la resurrección, cuando venga Jesús por segunda vez, ¿qué podemos esperar? Solamente la ira de Dios. La ira de Dios. No solo la Biblia nos enseña que la ira es parte de la naturaleza de Dios, también nos dice que la ira de Dios ha sido revelada desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres. Aquí está un número de formas en que ha sido revelada. En la doctrina del infierno, el Señor habló acerca del infierno más que cualquier otra persona en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no encontramos mucho, sin embargo, en el Nuevo, sí. Aunque en el Antiguo Testamento también sí está hablando en algunas partes sobre el infierno. Por ejemplo, en Daniel en el último capítulo y en los últimos versículos habla del castigo que recibirán los desobedientes. No habló acerca de un lugar de tormento eterno. Dios nos habló acerca de un lugar de tormento. En Lucas 16:19-31. Los que no creen en el infierno, los que no creen que será aplicada la ira de Dios sobre la humanidad desobediente, dicen, ese pasaje solamente es una parábola. Pero ¿para qué sirven las parábolas? Para enseñar algo real, algo que sí sucederá, algo que sí veremos con nuestros propios ojos, lo que es la felicidad y el tormento, que habla en Lucas 16:19-31. Y asimismo en Marcos también. Habla, por ejemplo, aquí del ojo derecho, del pie derecho, de la mano derecha. Bueno,
¿Por qué hay estos pasajes? Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. He aquí, hermanos, vemos, leemos sobre el fuego, hermanos. ¿Y de qué fuego habla? No de un fuego literal, no del fuego que nosotros sí podemos apagar. Aquí está hablando del fuego del infierno. En el verso 44 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si su pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que, teniendo dos pies, ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Eso dice Marcos 9, 43 al 48. Si habiendo leído todo esto, no creen, rechazan, lo tuercen para suavizar y ganar más adeptos, entonces ellos también probarán lo que es el fuego eterno. Y nosotros que somos creyentes, que somos cristianos, que creemos que Cristo es Dios igual al Padre y que el Padre es igual que el Hijo, lo mismo el Espíritu Santo, entonces si obedecemos, si de repente caemos y levantamos como un niño que recién empieza a andar, cae, se golpea, aunque llorando, se levanta, aunque con dolor de sus rodillas o de alguna parte que se golpeó, se levanta y acude donde su madre o donde su padre, donde la persona que está ahí al lado, ahí cerca de él. Y esta persona le consuela, esta persona le cura, esta persona le suaviza sus dolencias. Así es nuestro Padre Celestial, así es nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien cae, pero se levanta como se levantó Pedro en las dos veces que cayó, el Señor tuvo misericordia de él y le recibió y ahora es uno de las pilastras en el reino de Dios. Ciertamente podemos ver que la ira de Dios se ha revelado desde el cielo en la doctrina bíblica del infierno. Es un lugar de justa retribución de la justicia divina contra la impiedad. ¿Y qué quiere decir impiedad? Bueno, impiedad quiere decir apostasía, sacrilegio, irreverencia. Apostasía es uno que se aleja de la verdad, uno que se aleja de Cristo. Entonces comete un sacrilegio y es un irreverente cuando no reconoce su pecado, cuando no quiere reconciliarse con el Señor. Entonces, ¿qué puede esperar? Solamente el fuego eterno. Y sigue diciendo, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad,
sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué dice esto? Al judío primeramente y luego al griego. Al judío se le tomará en cuenta porque ellos recibieron el mandamiento en el monte Sinaí. Ellos fueron sacados, liberados de la esclavitud egipcia por el Señor cruzando el Mar Rojo. Ellos recibieron la tierra prometida. De entre ellos surgieron los que hablaban desde los altares, es decir, el sacerdocio levítico. De entre de ese pueblo surgieron muchos profetas, los cuales dieron la revelación del Señor. Por esta y más razones, son más responsables que cualquier otro ser humano, los judíos. Y los griegos representa a toda la humanidad que no somos judíos, es decir, al pueblo gentil. Los griegos eran unos hombres, unos ciudadanos griegos muy sabios, entendidos en los pensamientos y letras humanas. Y por esta razón también son responsables. Y nosotros somos responsables si fallamos delante del Señor. Así que cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez a juzgar a vivos y a muertos, no habrá excusa si no estamos elegidos para ir al cielo. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 7 al 9. Es un lugar de separación eterna de la presencia de Dios. Así como vemos en la historia de Lázaro y el rico que fueron a parar en el lugar llamado Hades. Lucas capítulo 16, 19 al 31. La Biblia registra el trato de Dios con los hombres a través de los siglos. La base de su gobierno moral del mundo está declarada concisamente en Proverbios 14:34. Ahí dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La justicia engrandece a la nación. Un solo hombre puede hacer maravillas. Un solo hombre puede engrandecer a una nación. Ahí tenemos el ejemplo de Moisés. Él engrandeció a esa gente que salieron de la tierra de Egipto. Luego los profetas. Se me viene en este momento la predicación de Jonás. Él fue enviado a predicar en Nínive. Aunque él no quiso, sin embargo fue obligado a predicar. ¿Y qué es lo que predicó?
solamente pasó diciendo en todas las calles, en todas las plazas, por todo, por donde él iba predicando. Y aquí, en 4 días, Nínive será destruida. De aquí en 4 días, Nínive será destruida. Eso fue todo lo que iba diciendo. ¿Y cuántos de ninivitas se salvaron? Todos, porque creyeron a la predicación de Jonás. La justicia engrandece a la nación. Toda esa nación se salvó. Mas el pecado es afrenta de las naciones, como sucedió con el pecado del rey Salomón. Por el pecado de él, la nación del Señor, es decir, Israel, se dividió en dos. 10 tribus del norte se apartaron completamente del Señor y se perdieron, excepto las 2 tribus del sur, conocido como judíos. Ellos se salvaron. Ellos quedaron sirviendo al Señor más de 100 años. Finalmente cayeron también ellos, pero fueron llevados a, a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Cuando fueron llevados allá, muchos murieron. El rey de Judá perdió sus ojos, pues delante de sus propios hijos le sacaron los ojos de su padre. Eso hace el pecado, la afrenta de las naciones. Quedó en ridículo la nación de Israel. Todos se burlaron, todos se mofaron, pisotearon la ley de Dios y a los habitantes de esa nación. Fueron llevados como esclavos, en calidad de esclavos, a Babilonia. Allí permanecieron 70 años. Conforme a la promesa del Señor, retornaron a su propio país de Judá, 70 años después. Fue una afrenta el pecado de ellos, el pecado del rey Salomón. Y entre nosotros, cuando algún hermano o hermana cae en pecado, en algún pecado, ¿qué pasa con la iglesia? Muchos se desaniman y la iglesia queda en vergüenza. El profeta Jeremías lo expresó así: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacer. Jeremías 18, 7 al 10. Aquí está lo que el Señor prometió tanto a los obedientes como a los desobedientes. La ejecución del gobierno moral
de Dios hacia el mundo está testificado en el diluvio. Ahí tenemos en Génesis 6 al 8. ¿Cuántos se salvaron? 8 personas. ¿Y qué pasó con los millones y millones que había? Todos fueron destruidos. Todos se ahogaron en las aguas del diluvio. La destrucción de las impías ciudades de Sodoma y Gomorra por el pecado sexual. Las palabras Sodoma y Gomorra indican lo que ahora dicen homosexuales, lesbianas, etc. Ese pecado trajo el castigo del Señor, pues el Señor hizo llover sobre Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín, granizo mezclado con azufre. Muchos no creían que eso sea cierto, pero la arqueología y la historia está descubriendo que sí fue verdad, sí existieron esas ciudades mencionadas en la Biblia, Sodoma y Gomorra y otras ciudades. Pues la arqueología está demostrando, pues encontraron vestigios de su existencia. Ahí encontraron cocinas, eh, encontraron artefactos de cocina, encontraron granos quemados, encontraron azufre del tamaño de un huevo, encontraron muchas cosas, cementerios, encontraron huesos humanos, huesos de animales y piedras quemadas. Aunque la gente incrédula decía, no, eso solamente es un cuento. Nunca existió Sodoma y Gomorra. Pero la ciencia está demostrando que sí existieron esas ciudades y que sucedió realmente como describe la Biblia. El envío de Israel a la cautividad en Asiria. Segunda de Reyes 17, 13 al 18. De Judá a la cautividad en Babilonia y la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo, según nos dice en Mateo capítulo 24, no es 21, sino capítulo 24, 33 al 43. Todos estos ejemplos de la destrucción por parte de Dios de ciudades y naciones despliegan la ira de Dios contra la impiedad e injusticia de los hombres. Si a pesar de leer estas verdades del pasado y no creemos, no obedecemos, entonces la culpa no será de Dios, si el humano va a sufrir eternamente en el sitio llamado infierno. En las consecuencias y resultados temporales del pecado, la ira de Dios contra la impiedad e injusticia de los hombres también se ve en las consecuencias del pecado. En el texto de Romanos 1, la ira de Dios es mostrada específicamente en su expresión de entregó a, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Se refiere en este caso a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hoy mismo el mundo está practicando esos pecados.
Y los gobiernos están aprobando leyes contra Dios y contra sus enseñanzas. Entonces la gente está contenta, la gente está feliz, la gente aprueba, ya todo es normal, ya no es pecado, ya no le miran mal, no le aconsejan, nada. Incluso algunos de ellos son pastores, algunas de ellas pastoras en la iglesia católica anglicana, son pastores, y en fin, y así en otros grupos religiosos también. Porque Dios es amor, es lo que dicen. Dios es misericordioso, a todos nos ama. Entonces ya no predican contra esos pecados. Incluso las leyes gubernamentales prohíben hablar contra esos pecados. En estos versos, el entregarlos por parte del Señor fue abandonado del hombre a seguir su pecado hasta su conclusión final, para recibir la pena y sufrimiento que produce el pecado. Este antiguo principio de la época está testificado en Proverbios capítulo 13, verso 15, donde dice, el camino de los transgresores es duro. Dios manifestó su ira hacia la impiedad e injusticia por medio de cubrir el camino del pecado con espinas y abrojos. Esto quiere decir muchos sufrimientos, enfermedades. Bueno, cuántas cosas que experimentan los que practican ese pecado. Vergüenza cuando se dan cuenta que es contra la naturaleza, contra las leyes de Dios, contra la sana manera de vivir. Entonces empiezan a sufrir y algunos se suicidan, otros se van a otros vicios, a otros pecados, como el alcohol, como a, a las sustancias que hacen daño al hombre, a la mujer. Conclusión. Cometemos una gran injusticia cuando enfatizamos demasiado el amor y la misericordia de Dios. Que Dios es amor, que Dios es misericordia, que Dios es tierno, que Dios es bondadoso. Y se olvidan o no quieren o prohíben predicar sobre el castigo que vendrá sobre los desobedientes. Es decir, sin demostrar el amor, la misericordia, esto es pura miseria humana y pura hipocresía que equivale a ser un fraudulento, un falso, un mentiroso. Cometemos una gran injusticia cuando enfatizamos demasiado el amor y la misericordia de Dios. Y descuidamos el predicar acerca de la ira de Dios y del infierno. Exactamente como la Biblia revela en el Evangelio de Jesucristo, también revela la ira de Dios. Dios no estuvo de acuerdo con la hipocresía de su pueblo. Por ejemplo, vemos eso en Amós 5, 23 al 24. Miremos lo que dice contra el pueblo que no adoraba en espíritu y en verdad. Contra la hipocresía, aunque hubo tanta gente,
aunque con sus salmodias de instrumentos, ellos pensaron que estaban agradando a Dios. Pensaron que estaban adorando como Dios quiere. Pero el Señor dice, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que no estorbemos, que corra libremente la justicia y la verdad. Pero con nuestras actitudes no dejamos que la justicia de Dios corra. Cuando no predicamos, cuando no hablamos con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros vecinos acerca de la justicia de Dios, entonces la justicia de Dios no está corriendo como impetuoso arroyo. Pero pidamos al Señor que quite de nuestra vida cualquier rebeldía, cualquier pereza, cualquier temor, cualquier vergüenza para sostener el juicio del Señor, no predicando. Prediquemos, seamos luz y seamos sal, como el Señor quiere. El Señor dijo, id y predicad por todo el mundo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, haciéndoles discípulos y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este mandamiento empezaron a cumplir desde el día de Pentecostés, empezando desde Jerusalén, Judea, Samaria y extendiéndose a ese mundo conocido como Europa, Asia, África, y hoy en día la palabra está con nosotros. Hermanos y hermanas, oremos fervientemente. Dejemos que el juicio, que la verdad, el amor, la misericordia del Señor corra como un impetuoso río, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahí tienen, hermanos. Aquí tenemos. Así que, hermanos y hermanas, cada uno de nosotros hemos entendido, empezando desde mi persona, para que no detengamos la justicia del Señor, sino que dejemos que corra como un río impetuoso. Hermanos, hermanas, gracias. Que el Señor les bendiga a todos.